¿ok? En términos generales. Pero esos procesos pueden ser dos tipos de procesos. Ya sabemos que uno son funciones y los otros son procedimientos. Pero a la hora de escribir o de dar las indicaciones, cuando se diga función, entonces está en el término concreto de función, ¿no? Función. Pero en ocasiones se dice proceso, pero cuando se usa la palabra proceso nos vamos a referir a un procedimiento. O sea que cuando usemos la palabra proceso nos estamos refiriendo a procedimiento. Y cuando usamos la palabra función, bueno, es concretamente a función. Se supone que la palabra proceso sirve para generalizar tanto funciones como procedimientos. Sin embargo, repito, cuando utilizamos la palabra proceso es más para referirnos a un procedimiento, y cuando querramos referirnos a una función vamos a usar la palabra función. Entonces, para que no haya confusión, porque se le ha pedido que escriban procesos para esto, aquello, lo otro, y han escrito funciones, digamos, ¿no? Estoy queriendo entender que han tomado la palabra en forma genérica y han construido funciones. La idea de que lo hagan proceso era justamente de que puedan hacer uso de parámetros por referencia. Esa era la idea esencial. Por eso se les había pedido que no hagan funciones, sino procedimientos. Y aún así escribieron funciones, ¿no? Porque lo que queríamos era practicar paso de parámetro, prácticamente lo de referencia. Entonces, ahora, para que evitar esas confusiones, vamos a hablar de funciones y de procedimientos una vez más. Entonces, primero que nada, una función, le vamos a llamar f, una función f. Como característica, la función f, digamos que tienen muchas, una o más entradas, digamos, ¿no? La entrada 1, entrada 2, entrada n en general. Tiene muchas entradas y ella va a generar exactamente una sola salida. Muchas entradas, una salida. Cuando digo muchas no quiere decir que sean realmente, que tenga que ver hartas, de una a más entradas. Pero salida exactamente una sola salida. Ahora, no nos olvidemos, el trabajo esencial de una función es realizar un cálculo. Ese cálculo va a producir un resultado y eso es lo que va a salir de esa función. Por ejemplo, a manera de ejemplo, como genera una salida, entonces en una variable yo debo recibir lo que esta función va a botar. Entonces, esa función, como ejemplo, puede ser la función len. Y aquí puede haber una o más entradas. Len tiene una entrada, que es una cadena. Entonces, hay una entrada a la función, ella hace un cálculo y me genera un resultado que va a arrojar y que yo debo recibirlo en alguna variable. O sea, yo debo recibirlo en una variable o usar el resultado de la función para alguna otra cosa. Esta es una forma en que yo utilizo a la función. Otra forma en que puedo utilizar una función, el resultado, en realidad yo entiendo que esto me va a arrojar un resultado. El resultado de la función lo puedo usar también de esta manera. Por ejemplo, si el len de x es igual, no sé, se me ocurre a un valor cualquiera, digamos, ¿no? Den, begin, etc. Entonces, aquí esta función va a generar un resultado. Entonces, a la izquierda de este igual va a haber un valor que va a compararse a ver si es igual a este otro valor y eso va a ser falso o verdadero, ¿no? Entonces, el resultado de la función es el que se va a comparar en igualdad con este número, ¿no? Con el 0 en este caso. Entonces, la función va a arrojarme un resultado que lo puedo capturar en una variable si lo quiero tener por más tiempo,
o directamente el resultado de una función lo puedo comparar o hacer algo más, digamos, ¿no? Y lo puedo usar en la parte del if o de un while o de una estructura repetitiva. Entonces puedo usar ese resultado y también podría hacerlo de esta otra manera, digamos, ¿no? También podría usar ese resultado directamente. Por ejemplo, decir write ln, qué sé yo, el len. Entonces, X es el argumento de la función, va a calcular su longitud de esa cadena y el resultado que arroje esto lo va a mostrar write_ln. Entonces, son las maneras en que puedo utilizar una función. O sea, puedo tomar el dato para almacenarlo en una variable, puedo tomar el resultado para compararlo o hacer algo más con él, o puedo tomar ese dato y para mostrarlo al usuario, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que llaman en matemáticas composición de funciones. El argumento de esta función, que es el argumento de esta otra función, digamos, ¿no? Más o menos algo así. Entonces, son las múltiples formas en que puedo usar el resultado que me va a arrojar la función. Por el otro lado, del otro lado tenemos un procedimiento. Entonces, un procedimiento es algo muy parecido. Un procedimiento puede tener también n entradas, puede tener una o dos o más, todas las que hagan falta. ¿No? N entradas. Ahora, en cuanto a los parámetros de entrada, las funciones, sus parámetros de entrada siempre van a ser parámetros por valor. O sea, siempre se le van a poder pasar parámetros por valor. Y aquí se ve porque no le estoy enviando una variable, le estoy enviando un dato, digamos, ¿no? Puede ser un dato o una variable. Mientras que en un procedimiento los parámetros pueden ser por valor o por referencia. El parámetro puede ser por valor o referencia. En una función siempre será por valor. ¿Por qué por valor? Porque, es decir, hace esto, digamos, ¿no? Recibe datos, toma esos datos, los procesa y genera un resultado que es el que va a entregar. Mientras que un procedimiento recibe datos, los va a procesar y se acabó, solo procesa, digamos, ¿no? En algunos casos, como digo aquí por referencia, quiere decir que pueden haber algunos datos que entran, aquí se modifica y salen, entrada y salida. Entonces, al ser por valor es solo de entrada, solo datos entran. Y al ser por referencia, bueno, entra la variable que va a ser modificada y sale, son variables que nosotros llamamos de entrada-salida. Entran y salen. Esto es como han visto la maquinita de café, ¿no? Uno agarra el vasito lo pone, aprieta el botoncito, prepara el café, porque no es solamente que le echa agua o algo que ya está preparado, sino se prepara en el camino y en mi vasito me lo llena, digamos, ¿no? Y me lo devuelve. O sea, metí un vasito vacío, me lo devuelve lleno. Le metí un vasito medio lleno y lo terminé de rellenar y me lo devuelve rellenado. Entonces el proceso no me va a entregar por el otro lado nada. Simplemente es una máquina que recibe datos, hace algo con ellos, o recibe datos en una variable y con ese dato le va a modificar y lo va a devolver, ¿no? Recibe y lo devuelve. Entonces una función siempre va a generar un resultado y un procedimiento, en cambio, puede generar más de un resultado, en el sentido de que pueden haber dos variables que estén entrando y saliendo, ¿no? Dos variables al mismo tiempo entrando y saliendo. Obviamente entran con unos datos y salen con otros datos o tal vez lo mismo, ¿no? Porque dependiendo de qué es lo que hace el proceso. Entonces, un procedimiento, ya desde el punto de vista de la llamada, es decir, ¿cómo lo llamo? Entonces, el procedimiento no espero recibir nada de él, entonces voy a llamarlo, digamos, directamente al procedimiento. A ver, por ejemplo, entre los procedimientos estaba insert, delete, ¿se acuerdan? Para manejar cadenas, ¿no? O el que hicimos nosotros acá la semana anterior, inc.
Digamos, por ejemplo, a X le pongo un 7 y le mando X, este es parámetros por referencia, y en la misma variable va a volver el resultado. Eso es lo que puedo hacer. Entonces, lo que no puedo hacer, vamos a poner también las cosas que no puedo hacer. Y aquí está, aquí va a quedar claro. Esto es algo que no puedo hacer por una sencilla razón. Este es un procedimiento, entonces él no genera un resultado. Entonces esto está mal, error. Si lo intentan compilar, eso va a generar un error, porque estoy comparando un número con un procedimiento. No puedo comparar un número con el proceso, debido a que este no me genera ningún resultado. Aquí no estoy comparándolo con el proceso, sino que él genera un valor, un resultado, me está entregando un resultado, y es el resultado de la función el que se está comparando con este dato de acá. En cambio, él no me entrega un resultado. En realidad, yo soy el usuario de esto, le mando la variable y yo puedo tomar la variable y hacer algo con ella. Pero esto no me va a botar un resultado por sí, digamos, ¿no? Porque no es una función. Entonces no lo puedo usar ahí. Tampoco puedo usarlo de la otra forma, digamos, ¿no? Entonces, tampoco. Esto también me va a generar un error. Entonces, el procedimiento se lo llama directamente, no puede ser parte del if, no puede ser el argumento de otro proceso, digamos, ¿no? El proceso es el que tiene que estar así. Esta es la forma de usar un proceso, como incrementar, o delete, o insert, o muchos otros tantos que hay, ¿no? Procedimientos. Entonces, en este caso, este tiene un parámetro por referencia. Yo le mando X y después de que el proceso lo recibe, me lo va a devolver cambiado. Entró X con un valor de 7 y del proceso va a salir X con un valor de 8, ¿no? Eso es lo que hace inc. Así lo escribimos nosotros. Entonces, dependiendo de qué quiero, sobre todo, si lo que quiero es escribir un algoritmo que me va a generar el resultado de un cálculo, entonces tiene que ser una función. Si va a ser un cálculo y me va a generar un resultado, una función. Si que tiene que hacer algo simplemente, ya sea que modifique una variable o haga alguna otra cosa, entonces será un procedimiento, ¿no? Un procedimiento. Entonces, aquí hay ejemplos de cómo se usan las funciones y los procedimientos. Los procedimientos solo se usan de una manera, o sea, no tengo opciones, solo se usan así y se acabó, no hay de otra, ¿no? Solo se usan de una manera. Interesante lo que quiere adivinar que quiero hacer, ¿no? El programita este con... ya. Entonces, eso, ¿no? Y cuando yo diga escriba un proceso, es a esto que me estoy refiriendo. Cuando les diga escriba una función, entonces esto es lo que tienen que escribir. Entonces, para hacer la aclaración. Ahora, lo otro, si le digo escribir una función, entonces no puede haber parámetro por referencia. O sea, no puede haber una variable que entre y salga mientras está calculando algo. O sea, no tiene sentido, ¿no? Dicen el papel aguanta todo, el código también aguanta todo, pero conceptualmente, ¿cómo me doy cuenta de qué función? 1, porque está haciendo cálculos. 2, porque genera un resultado. Y 3, porque sus parámetros no son por referencia. Todos sus parámetros son siempre por valor. En un procedimiento, los parámetros pueden ser por valor o referencia, digamos, ¿no? Algunos pueden ser por valor, algunos por referencia. Puede modificar el valor de más de una variable o puede poner datos en una variable, se puede hacer el trabajo que haga, pero ellas no generan un resultado, no van a botar nada, por lo tanto se lo tiene que utilizar de esta forma, como una llamada de un proceso, digamos, ¿no? No lo recibo en nada, tampoco lo puedo usar como parte de un if o de un write-ln o de un for o de alguna cosa así. Ellos son procesos, se van a ejecutar de manera independiente. ¿Ok? Eso es para aclarar el panorama. Ahora, por otro lado, vamos a ver, a no ser que si hay alguna duda, antes de que cambie de tema, estamos ahorita en proceso, funciones, paso de parámetros por valor, por referencia. Si hay alguna duda, me preguntan para que lo aclaremos.
antes de pasar al próximo punto. ¿Ok? Entonces pasamos al siguiente punto de hoy. Por otro lado, estamos trabajando con números, ¿no es cierto? Con números, y he visto que todavía algunos tienen algunos problemitas con el número, con los números. Y resulta que de una misma operación, que es la división, se pueden generar varios cálculos. Por una división se generan varios cálculos diferentes. Entonces, por ejemplo, podría tener esto como referencia, 2473, por decir algo, dividido entre 10. De aquí hay dos formas de hacer este cálculo y tres resultados del mismo cálculo, tres resultados. Entonces, el primer cálculo es la división de dos números enteros. De la división entera, entonces puedo tener el cociente entero, el cociente de la división entera, quiere decir número entero y número entero. O sea, si estos dos no son enteros, no funciona la división entera. Ambos tienen que ser dos números enteros. Al dividir dos números enteros, puedo obtener en este caso el cociente de dividir esto entre 10. Por esto de ser decimales, el cociente no necesita una calculadora para saber el cociente. Yo sé que es todo este número, todo este de acá es el cociente. Y el residuo, porque una división entera, hay un cociente que es un número entero y hay un residuo que también es un número entero. Esto es el que llamamos el cociente y este es el que llamamos el residuo, ¿no es cierto? Estos dos resultados los podemos obtener. Para obtener este resultado tengo que hacer la operación de la siguiente forma. Si utilizo el operador div, estoy queriendo decir que de estos dos números que se van a dividir, me va a devolver el cociente entero. O sea, div me va a generar un número entero. Pero también debo pasarle un par de números enteros. Si a usted se le ocurre poner un decimal acá, esto no va a funcionar. Este operador solo funciona con dos números enteros, puesto que va a dar como resultado un número entero. Cuando yo quiera de la división, no el cociente, sino el residuo, un segundo resultado, entonces le voy a pedir que haga otra operación. Internamente sigue siendo una división, solo que qué parte del resultado, cuál de los dos resultados, porque esto genera dos resultados, cuál resultado es el que se va a entregar, digamos, ¿no? Entonces, en este caso, si quiero el residuo, voy a usar el operador mod. Entonces, de la división entre 10, este operador me va a entregar el cociente y este otro me va a entregar el residuo como resultado, ¿no? Como resultado. Y aparte, al ser un sistema decimal, al dividir entre 10, el cociente es el resto del número y el residuo es exactamente el último número, ¿no? Eso es una ventaja porque no hay que usar calculadora ni estar pensando demasiado. Pero yo dije que también se puede generar un tercer resultado y es la división en los números reales. Esto dividido entre 10 me puede generar este resultado, ¿no? Con decimales, con decimales. Entonces, este resultado se obtiene de la siguiente manera. Entonces, este simbolito me va a generar el cociente real, o sea que yo le puedo pasar dos números enteros o dos números reales, no importa, pero el resultado es un número real, un número real. Entonces, de la operación de dividir entre 10, recuerden que vamos a tener tres posibles resultados: cociente, el residuo y el cociente real. El cociente real es este que viene con decimales, ¿no? Este resultado lo voy a obtener usando este operador. Y el resultado que quiero obtener obviamente varía dependiendo del operador que voy a utilizar, ¿no? Dependiendo del operador que voy a utilizar. Entonces, vamos a hacer una pequeña pruebita de esto, un demo en el teléfono.
Ahí está el teléfono también. Y vamos a programar lo siguiente. Aquí vamos a hacer este program demo. Directo al asunto. Un write-ln donde quiero mostrar el resultado de dividir 2473 div 10, ¿no? Div 10. Otro write-ln donde vamos a mostrar 2473 mod 10. Y finalmente otro write-ln donde queremos mostrar 2473 barra 10. Y fin, puntito, ¿no? Ok, vamos a compilar a ver si no nos hemos equivocado en algo. Un punto y coma en la línea número 1. Aquí le he puesto 2 puntos en lugar de punto y coma. Donde más falta punto y coma en la línea número 5, punto y coma. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí al parecer le puse 2 puntos en lugar de punto y coma. Vamos a cerciorarnos también de que acá sea lo mismo. Por ahí el mismo error, ¿no? Compilar. Ahora sí, ya no falta nada. Y run. Estoy mostrando los 3 operadores, las 3 operaciones, los 3 tipos de resultados que puedo generar al dividir entre 10, ¿no? Como ven, el 1 genera 247, que es el cociente entero. El segundo resultado es el residuo de dividir esta cantidad entre 10. Y el tercer resultado es 247,3. Claro que está escrito en notación científica, ¿no? 2.473 por 10 elevado al cuadrado, digamos, ¿no? Al cuadrado. Esto afortunadamente se puede mejorar. Ese resultado se puede mejorar. Write tiene como que 2 parámetros adicionales, es decir, que se puede acceder de la siguiente manera. Ahora sí, 2 puntitos. Digo, quiero que esto esté justificado a 5 enteros, a 5 dígitos enteros y a 2 decimales, ¿no? 5 enteros y 2 decimales. 1, 2, 3, como este tiene 3, no hay problema. Y 2 decimales, ¿no? 247.3. Claro, si hubiera hecho un decimal hubiera salido 0.3, pero como le dije con 2 decimales, entonces le está aumentando ceros a la derecha para que quede bien justificado con 2 decimales, ¿no? 247.30. Entero, entero, y este ya es con decimales. Ahora, en cuanto a variables, esto también es importante para el uso de variables, para que no tengan problemas. Voy a declarar X de tipo real y voy a declarar A de tipo entero para que hagamos lo siguiente, digamos, ¿no? Ustedes saben que todos los enteros son también reales, pero no todos los reales son enteros, ¿no es cierto? Entonces, A, 2 puntos igual a 2473 div 10. Y ahí voy a mostrar la variable A. Y acá vamos a poner en la variable A 2473 mod 10. Obviamente aquí en vez de mostrar eso, vamos a mostrar el valor de la variable A. Y finalmente
Aquí haremos lo siguiente. A, 2 puntos igual, 2473 dividido entre 10. Y aquí mostrar el valor de la variable A, ¿no? Y ahí tenemos los primeros errores. Error, incompatible tipo, dice, ¿no? Pero ¿en dónde? Antes de dispararnos, agarrarnos la cabeza, sacarnos los pelos, dice línea número 10. Entonces, la línea número 10, aquí. Aquí no ha habido problema. Aquí no ha habido problemas. Porque tengo dos números enteros y puedo tener el cociente de dos números enteros, es un número entero, por definición. El residuo de dos números enteros es un número entero. De hecho, no hay residuo si no hay división entera, digamos, ¿no? Y aquí, en cambio, el residuo de dividir entre, aunque los dos números sean enteros, pero este es un operador de números reales. Entonces, el resultado que me va a generar al utilizar este operador es un número real. Es decir, aunque los dos números sean enteros, no hay garantía de que el cociente sea entero. Y el ejemplo que tenemos es un ejemplo de ello, digamos, ¿no? Esta división tiene como resultado un número real. Cuando quiera, por separado esos datos, voy a hacer división entera. Pero la barrita en Delphi o Pascal es división en números reales, o sea que va a generar un número real. Entonces estoy queriendo guardar el resultado, que es un número real, en una variable que almacena números enteros y ahí hay incompatibilidad. No puedo guardar un número real en variable entera. Entonces, en su lugar, lo que tengo que hacer es ponerle aquí X, digamos, ¿no? Que ese es de tipo real. Entonces, en lugar de mostrar A, va a mostrar X. Ahora vamos a compilar. Como bien, no hay ningún problema. Esto va a generar un número real, lo que implica que cada vez que usen la barra, la variable tiene que ser de tipo real, porque esto implica división en los números reales, ¿no? División real. Entonces, para que quede claro que es en el conjunto de los números reales el resultado de la división. No real en el sentido de que esto es de verdad, digamos, ¿no? Sino real en el conjunto de los números reales. En cambio, estas otras divisiones, a ambos, ya sea cociente y residuo, se refieren a división en el campo de los números enteros, digamos, ¿no? En el campo de los números enteros. En los números enteros, no en los reales ni en los naturales, sino en el campo de los números enteros. ¿Okay? Ahora, volviendo para acá, aquí usé la variable que es entera para recibir el cociente del residuo, no hay problema porque está en el campo de los números enteros. Cuando quise hacer lo mismo para el resultado de esto, no me aceptó el compilador porque dice, esto va a generar un número real. Entonces no puede colocar el resultado en una variable que sea entera, tiene que ser real. Ahora vamos a ver por el otro lado qué ocurre con esto. Aquí, en lugar de guardarlo en A, lo voy a guardar en X. Por ejemplo, voy a compilar. Como ven, no hay problema porque el resultado de esto es un número entero. Entonces lo puedo guardar en una variable que es entero o también en una variable real. Ya dijimos, todos los enteros son reales, pero no todos los reales son enteros. Entonces, aquí sí puedo usar la variable X, digamos, ¿no? No hay ningún problema. El único problema va a ser a la hora, no hay problema, ¿no? El único problema va a ser a la hora de mostrar, ¿no? Porque cuando es un número real, miren cómo lo muestra. Cuando es un número entero, así. Y esto para ajustarlo lo puedo hacer de esta manera, digamos, ¿no? De esta forma. Es decir, puedo, se llama justificación del número, ¿no?
5 dígitos en la parte entera y 2 en la parte decimal. Está justificado. 0, 0, él lo rellena, digamos, ¿no? Con lo que falta. Vamos a hacer un número un poquito más grande. 857 le vamos a agregar a todo esto. Ahí también. Entonces no hay problema. En la parte entera casi no hay tanto lío, es más bien en los decimales porque él tiene que redondear. En la parte entera no hay nada que redondear, en la parte decimal la que se va a redondear a 2 dígitos, además de mostrarse, digamos, ¿no? A 2 dígitos. Aquí le voy a quitar un par de dígitos y lo corremos nuevamente. Ok. Bien, eso es para que no se le olvide. De esta manera, ¿para qué nos sirve esto? Bueno, con esto podemos ir deshaciendo dígito a dígito con números enteros, digamos, ¿no? Para hacerlo dígito a dígito, ¿no? Para su probable procesamiento, ¿no? Para el probable procesamiento. Bueno, otra cosa que quisiera hacer aquí es una función, ya que hablamos antes de funciones, hablamos de número. Funciones donde estén involucrados algunos cálculos, digamos, ¿no? Algunos cálculos son, bueno, funciones de, es decir, no todo, aquí por ejemplo el operador div y mod y división son operadores que existen en el lenguaje y esto hay en todos los lenguajes, entonces son útiles. Pero en algún momento yo quisiera calcular, por ejemplo, 2 elevado a la 10, por decir algo, ¿no? Ya sabemos que esto no se puede escribir como expresión, entonces, como expresión algorítmica lo hacemos de esta manera, ¿verdad? Perfecto. Pero resulta que no existe este operador, no existe. Entonces vamos a intentarlo, digamos, ¿no? Acá, escribir eso. Por ejemplo, qué sé yo, se me ocurre que x va a ser igual a 2, creo que estaba por aquí el bichito ahí está. 2 elevado a la 10, digamos, ¿no? A la 10. Solo intentar compilar para decirme hay un error fatal de un punto y coma, dice, ¿no? En la línea 12, vamos a ver. En la línea 12, pero no es un error de punto y coma. Quieren lo borro y le pongo de nuevo el punto y coma. Sigue dándome ese error. En el carácter número 10, ¿no? Ya sé que es en la línea 12, en la 10. Entonces, para eso, fíjense el cursorcito. 1. A ver, ahí está abajo, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Como ven, en el 10, en la posición 10, ahí me está diciendo que falta un punto y coma. En realidad me está diciendo este bicho no lo conozco y usted tendría que haber terminado aquí. En x 2 punto igual 2, ahí tenía que haber acabado su instrucción. Eso es lo que más o menos me está queriendo decir el compilador. Línea 12, carácter número 10. Entonces, si me hubiera dicho 13, ya al final, me equivoqué al final, digamos, pero no, me está diciendo que este bichito no existe. Y la verdad no existe en Delphi. Solo existe en Basic ese operador. Aquí no hay. Entonces, hay muchas cosas que no hay.
hay muchas cosas que sí están hechas y otras tantas que no, pero cualquier cosa que no haya o que no esté hecho, pues bueno, para eso estamos nosotros, para fabricarlo, ¿no? Si algo no hay y lo necesito, pues entonces lo fabrico. Por lo tanto, vamos a fabricar esta función que me ayuda a calcular la potencia, ¿no? X elevado a la algo. Entonces, necesito construir una función, porque va a tener que ser un cálculo, ¿no es cierto? Y generar un resultado. Entonces, necesito construir esa función. No hay, entonces la voy a construir. X elevado a la n. Necesito construir una función que me permita hacer ese cálculo, digamos, calcular x elevado a la n. No hay, como acabamos de ver, no hay eso. Y como no hay, entonces la vamos a fabricar. Entonces, para fabricarlo, ya el primer paso es analizar entradas y salidas, ¿no es cierto? La entrada es obvio que es un par de números, ¿no? X y n, dos números. Y la salida es un número. Este exponente tiene que ser un número natural y la base puede ser un número real, ¿no? Un número real. Entonces, real y natural. Si la base es un número real, entonces el resultado sí o sí también es un número real, ¿no? Entonces aquí el par de parámetros van a ser un real y un natural. La salida va a ser consecuentemente un número real. Algo que tienen que analizar. Este análisis ya ustedes lo dominan, son análisis que han estado haciendo en cálculo, ¿no es cierto? Ustedes tienen que analizar el dominio y el codominio. El dominio son un par de números real y natural, y el codominio es un número real. Ese análisis de dominios que hacen en cálculo les sirve para esto, digamos, ¿no? Porque aquí si no sé cuáles son mi dominio y mi codominio, estoy fregado. Porque si no sé esto, estoy fregado porque no voy a poder escribir absolutamente nada, ¿no? Pero bueno, ya está analizado. Ahora, ¿cómo voy a calcularlo? Afortunadamente, digo afortunadamente, ya hay un modelo matemático que nos dice cómo se calcula x a la n. Existen varias definiciones, nos vamos a agarrar de esta definición. Dice x elevado a la n es igual a x multiplicado por x multiplicado por x y así sucesivamente multiplicado por x, y todo esto un total de n veces, digamos, ¿no? N veces. Listo, esta definición lo único que tengo que hacer es pasarlo a un diagrama y ya estuvo, digamos, ¿no? Entonces vamos a escribir una función que los parámetros de entrada son x y n y se va a llamar, bueno, potencia, digamos, ¿no? Vamos a escribir la función potencia con parámetros de entrada x y n, un par de números x y n de entrada. Ahora necesito calcular y aquí el modelo matemático me dice qué debo hacer. Debo a x multiplicar por x por x por x, es parecido a una sumatoria, pero esto es una productoria en realidad, ¿no? Y bueno, voy a hacer esto n veces, lo cual quiere decir que voy a necesitar un contador que me ayude a hacer las cuentas, ¿no? Un contador i que irá a comenzar, me imagino, en 1 y tiene que hacer ¿cuántas veces? N veces, ¿no es cierto? Entonces, tengo que repetir algo mientras i sea menor o igual que n. ¿Y qué es ese algo que voy a hacer? Eso ya lo veremos ahorita en su momento. Pero básicamente el contador va a ir incrementando de 1 en 1, ¿no? ¿Ok? Mientras esto sea verdadero, va a ir haciendo esto, esto, esto. Pero ¿qué cálculo va a hacer? Bueno, necesito ir acumulando el producto. Necesito un neutro en la multiplicación, es 1. El neutro en la suma es 0, por eso es que los sumadores se inicializan en 0. Los multiplicadores se van a inicializar en 1, de manera que en P voy a almacenar el resultado de P por X, ¿no? Entonces aquí la primera vez era 1 por X, luego X por X, luego es X al cuadrado por otra X y así sucesivamente, ¿no?
el producto. Esto que está en la formulita es lo que estamos llevando acá. Mientras eso sea verdad y cuando esto sea falso, bueno, fin quiere decir que al terminar el ciclo ya tendré calculado en P x elevado a la n, y lo único que tengo que hacer es finalizar, digamos, ¿no? Finalizar. Como esta es una función, ahora sí, tiene que retornar, entonces voy a retornar el valor de la variable P. Eso es lo que va a hacer, ¿no? Retornar el valor de la variable P. Bueno, ahora para probar mi algoritmo voy a hacer mi tabla. Vamos a dar un par de valores para X, para N y P. A X digamos 2 y N, para no ponerlo tan difícil, digamos que vale 5. 2 a la 5 tiene que calcular. Veamos, I vale 1, P vale 1. I menor o igual que N y 1 menor o igual que 5, verdadero. P por X, 1 por 2 es 2 y se guarda en P. I más 1, 1 más 1 también es 2. Regresamos. 2 es menor o igual que 5, verdadero. Entonces seguimos. P por X, que en este caso sería 2 por 2, sería 4, que se guarda aquí. I más 1, ya vamos por 3. Regresamos. 3 es menor o igual que 5, verdadero. Entonces P por X, 4 por 2 son 8, que se guarda en P. I más 1 ya son 4. 4 es menor o igual que 5, verdadero. Entonces una vez más, P por X, 8 por 2, 16. I más 1 es 5. 1 menor o igual que 5 no es menor, pero sí es igual a 5, entonces esto es verdadero. P por X, 16 por 2, 32. I más 1, esto es 6. 6 es menor o igual que 5. 6 menor o igual que 5, eso ya es falso, se sale y va a retornar 32, el valor de P, ¿no? 32. Entonces sabemos que 2 elevado a la 5 efectivamente es 32, entonces estamos comprobando que nuestro algoritmo está bien. Ahora que el algoritmo está bien, nos vamos a la otra parte, digamos, ¿no? En la otra parte quiero escribir esta función. Función ya no va a ser el programa, digamos. Tengo que escribir esa función, entonces nos vamos acá al código. Y una cosa que les sugiero mientras están aprendiendo, por esto de hacer un poquito más rápido el trabajo, aquí escriban la función. Función, la función se llama pot. Parámetros, ya sabemos que X es real y N es natural. Entonces X de tipo real, N de tipo natural, no se escribe natural, ¿no? En byte. Son los dos parámetros de entrada. Y la salida, esa función va a entregar un número real. Listo. Para eso me sirve los análisis de entradas-salidas, para ver qué parámetros son las entradas y qué es la salida de la función. Ahora escribimos la función. Pero antes, esta función, ¿qué variables locales tiene? Tiene una i y tiene una p, porque estas otras son parámetros, que ya están. Entonces, i va a ser de tipo byte, porque es un contador sencillito. Y la otra variable es p, que es de tipo real. Ya está. Begin, ¿no? Inicio de la función. Ahora empezamos a copiar el código. Aquí inicialice, dice i en 1.
I en 1 y P en 1 también, digamos. Entonces, I recibe 1, P recibe 1 también. No estoy ahí, creo. Ya, ahora sí. I recibe 1. Y P recibe 1 también. Lo que tenemos aquí a continuación es un ciclo repetitivo con while. No sé dónde salió esa cosa, pero while, la condición I menor, no sé dónde está el menor, aquí, no, aquí, menor igual que N do begin. Y dentro del while está P, recibe P multiplicado por X. Pero ya no dice P, dice O, ¿no? Y el otro I más 1, ¿no? Ahí más 1. Y luego fin del ciclo. Después del final del ciclo, lo que hay ahí es retornar P y esto se hace con el nombre de la función pot, dos puntos igual, el resultado que está en la variable P y fin de la función, ¿no? Fin de la función. Ya estuvo. Ahora quiero probar, aquí en el demo vamos a probarlo, lo vamos a aumentar como una línea más de código. Ya dijimos aquí esto no hay. Entonces en X voy a poner pot, por ejemplo, para probar 2 elevado a la 10. Eso es un valor y vamos a ver cuánto es 2 elevado a la 10, mostrando el resultado. Con dos enteros. ¿Se han dado cuenta que al final eso de los enteros debería ser otra cosa la que hace, pero no importa? 2 enteros y a 2 decimales. Redondeado a 2 decimales. En realidad, la parte que hay que tomar en cuenta es redondeado a los decimales. El otro, necesito ponerle algo para los enteros antes de llegar a los decimales. Esa es la forma de hacerlo, así que ni modo. Falta un paréntesis en la línea número 3. ¿Dónde estás? 3. En la función, ¿no? En realidad es acá. No es coma, es punto y coma para separar parámetros. Ahora, correcto. Y run. Ahí está. 1024. Ese es 2 elevado a la 10, es 1024. Trabaja nuestra función, ¿no es cierto? La función lo está haciendo muy bien. Entonces, la recomendación, pueden escribir en el demo la función o procedimiento. Ahí lo pueden probar. Ya que está aquí, se han fijado hace rato, tenía un problema. Yo le puse coma en vez de punto y coma acá. Y no hay problema, digamos, ¿no? Se puede arreglar. Escribo la función y la utilizo para probarlo. Y lo que me sirve esto es que a la hora de compilar, si me faltara un punto y coma o escribí mal algo, el compilador me avisa y mientras lo estoy queriendo probar. Entonces ahí saco ventaja. Ya lo probé, ya estoy seguro que esto funciona. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. Lo voy a copiar. Lo voy a copiar, lo voy a sacar de aquí, lo voy a borrar de aquí. Ok. Ya lo volé de acá. Esto lo voy a guardar. Teníamos un modulito por aquí, ¿no? De demo, de módulos, mods, ahí estaba. Mods. Le voy a llamar demonum.paz. Ok. Y aquí mismo debo tener un modulito para los números. Le llamé módulo. No sé si ahí, sí, ahí está. Puede ser el de números, digamos, ¿no? Porque estamos haciendo una función de procesamiento de números, pero simplemente para ver, como ya habíamos escrito esto la anterior semana, ahí mismo le voy a agregar
En realidad, como ese es el código de la implementación, me hago un campito por aquí y ahí le damos pegar, digamos, ¿no? Pegar, ahí está la función, pero no me debo olvidar que si lo pego nada más no va a funcionar, tengo que copiarlo. Entonces, ¿dónde está? De aquí tengo que copiarlo al interface, ¿no? Mejor si lo copian, así no hay error. Porque si uno lo está tecleando, se puede equivocar en una coma, en alguna cosilla y después ya no va a correr. Esto ya lo probamos, entonces aquí no pueden compilar. Recuerden que si lo quieren compilar le va a dar error, los módulos no compilan, ¿no? Entonces, por eso es que lo escribimos allá al otro lado. Ahora que ya está probado, simplemente aquí lo copié, ¿no? De allá lo copié aquí al modulito. Aquí solo lo grabo y lo que tengo que hacer es abrir el demonum. Ahí era donde había probado antes. Claro, si yo intento compilar voy a tener un error. Me va a decir, esta función pot no existe, o identificador no encontrado, digamos, ¿no? Pot. Obviamente aquí ya no hay. Antes había, ahora no hay. Para que eso funcione, yo tengo que poner aquí uses el módulo, ¿no? El módulo se llamaba módulo. Casualmente el módulo se llamaba módulo. Ahora, como ven, ya es compilación satisfactoria, es decir, esta función está dentro de este módulo, por eso ya es parte del programa. Ahora le vamos a dar run y tiene que correr igual que la vez anterior. 2 a la 10 es 1024. Y ya está aprobado, digamos, ¿no? Entonces, esta es la manera en que nosotros deberíamos escribir las funciones. Yo les recomiendo funciones o procedimientos. En el programa escríbanlo, así como lo hice yo ahorita. Ahí escríbanlo. Ahí mismo lo pueden probar, como lo acabo de hacer yo. Y ya que corre, agarren y copienlo al otro lado, ¿no? Ya que funcione. Una vez que funcione. Y luego lo vuelven a probar una vez más, digamos, ¿no? Ya con el uso del módulo. Pero aquí, obviamente, al haberlo copiado de aquí que estaba bien al otro lado, obviamente no hay razón para que haya errores. Pero aún si hubieran, el compilador nos diría cuáles son esos errores, ¿no? Nos diría el compilador cuáles son los errores. Entonces, esto de escribir es otro archivito, recuerden, para los que se han olvidado, para que esto funcione, primero, el módulo y el demo, el programa, tienen que estar en la misma carpeta, no pueden estar en carpetas diferentes, número uno. Número dos, en Pascal tienen que estar en la misma carpeta, o sea, dentro de una carpeta, no en la raíz. Si están grabando los programas en la raíz, los programas como tal les va a funcionar, pero los módulos no. Requiere que estén dentro de una carpeta. Número 3, estamos haciendo módulos, ya han visto eso, y las funciones y procedimientos funcionan dentro de los módulos y el paso de parámetros dependerá de lo que estemos escribiendo. En este caso era función, entonces sus parámetros son por valor, ¿no? Y lo acabamos de probar. Ok, eso es el tema para hoy, un reforzamiento de lo que son funciones y procedimientos. La parte de las divisiones, recordarles también el por qué mod, el por qué div y la barrita, qué hace cada uno de ellos. Hay algún compañerito que está medio perdidito todavía por ahí, ya con eso estamos bien, porque en el anterior módulo, perdón, en la unidad número 2 ya habíamos hablado, ¿no?, de las operaciones de las divisiones entre 10, pero no hay problema. Lo acabamos de ver de nuevo ahorita y ya está. Y como otra función, y hablando de funciones, hemos escrito de la potencia. Eso quiere decir que si alguna cosa ustedes necesitan, digamos, ¿no? Y no hay, primero hagan como si hubiera. Y cuando descubran que no hay, entonces fabríquenlo. No hay problema, lo pueden fabricar. Si no existe, lo fabrican y ya está, digamos, ¿no? Nosotros escribimos cada función, cada procedimiento es como si fuera una instrucción. Si el lenguaje no la tiene esa instrucción, nos permite a nosotros crear esa instrucción, ¿no? Entonces la podemos crear la instrucción. RaidLN es igual a un procedimiento, si se han dado cuenta, igual que readLN. Solo que RaidLN tiene parámetros por valor y readLN tiene parámetros por referencia, porque readLN le va a poner un dato a la variable que le pongamos, ¿verdad? ¿Qué dato? El que teclee el usuario, ¿verdad? Eso es lo que hace. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí?
Bueno, si no hay, entonces aquí quedaremos el día de hoy. Espero que les vaya mejor en la tarea de esta semana. Hay que ir afinando ya estamos, en este mes es el segundo parcial y la primera semana del próximo mes ya tenemos el examen final. Hay que estar atentos y la única manera de aprender es programando, no es mirando, ¿no? Mirando no, es programando que se aprende. Mirando se entiende, pero programando es que van a aprender, es sentarse a teclear código, ¿no? A leer los errores. Por suerte ya ustedes han aprobado inglés, así que ya entienden, ¿verdad? La parte del inglés que ustedes necesitan es saberlo leer porque los mensajes no salen en español, salen en inglés, así que ni modo, digamos, ¿no? Pero no se preocupen, aquí en la China saben inglés. Aquí en la China programan en Delphi, en Pascal, entonces más fácil para nosotros aprender inglés, digamos, ¿no? Y para la tarea, ya saben, si hablo de función, tiene que ser función. Si digo proceso, es un procedimiento, ¿no? Y dependiendo de lo que va a ser, puede ser parámetro por valor o por referencia. Ya voy a empezar a prestarle atención a sus parámetros, ¿no? Para que escriban de lo más apropiado posible. Bueno, si no hay más, nos vemos entonces la próxima semana. Cuídense, muchachos. Quiero verlos en el final. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego.